compulsivamente los bonos por esos préstamos garantizados, ¿sí? Eso es un default selectivo. Sí. Es decir, eso ya no es mercado. Eso ya no es mercado. ¿Vos reconocés en Bogiano un colega? Sí, es un colega, pero yo no necesariamente tengo que pensar igual que él. Porque Bogiano lleva el mismo... Sí, bueno, porque él también es liberal, pero digamos es otro... Es liberal. Pero el no otro día, desde Chicago, donde estaba brevando en su escuela de Chicago, digamos, me dijo lo siguiente: lo que debiera hacer el Estado con el LEVAC es, no lo llamo default selectivo, sí conversar y renovársela con un bono, palabra más, palabra menos, a 10 años. Bueno, eso es un default selectivo. Si lo hace compulsivo... Me lo dijo Bogiano, que está es bien, liberal. pero a ver... No está mal la idea. No, está bien. Pero, a ver, Chiche, cuando esto arrancó en diciembre del 2015, había un bono que se llamaba bono Milei, había otro que se llamaba Milei Giacomini Nielsen, ¿sí? Que era una forma de limpiar, ¿sí?, el dinero que sobraba en la economía, que ahora está metido ahí en las LEVACs, ¿sí? Entonces, esto no fue propuesto hace 2 días, eso fue propuesto ya hace 2 años y moneda. Prat Gai en ese momento negó el problema y él lo tuvo que arreglar Sturzenegger con las LEVACs. Hoy es un problema ahí. Entonces, de hecho, nosotros con Diego con Giacomini hicimos la propuesta para limpiarla y todo. Pero una cosa es que lo hagas voluntario, con lo cual es a mercado, y otra cosa que lo hagas compulsivo. Cuando vos lo haces compulsivo, ok, vos no, digamos, el Estado te utilizó el monopolio de la violencia para exigirte las condiciones. No lo llames violencia, el monopolio de la guita. Ok, como vos quieras, o sea, porque en el fondo puede agarrar y hacer una reglamentación para arruinarte. Entonces, digo, eso deja de ser voluntario. Por eso, digo, recordá lo que pasó en el 2001, cuando Cavallo le cambió a los bancos los bonos por préstamos garantizados. ¿Qué pasó con la nota de Argentina? Pasó a default selectivo. O sea, vos no podés hacer ese tipo de cosas. Es gravísimo. Si el gobierno está anunciando eso, es una locura, es demencial lo que está haciendo. Pero vos, porque tenés un espíritu libertario que supera, digamos, la capacidad de congestión en estos momentos. En estos momentos vos tenés que elegir mal menor o reducción de daño. Si vos dejas que el mercado haga todo, se te va el dólar a 30 y pico mangos. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Ok, te tomo el punto del pragmatismo, sí. Te lo tomo. Entonces, es irritante que aparezca ayer a la noche el jefe de gabinete describiendo a Disneylandia. Pero vos, ¿por qué no lo querés al jefe de gabinete? Yo no lo quiero. No lo ¿Cómo querés? no? ¿Cómo me vas a decir que yo no lo quiero? Mira todas las cosas que hizo. Saltó el dólar más de 40%. Sí. Aceleró la inflación del 18 al 28 y camino al 32. Perdimos más de 10.000 millones de dólares de reservas. Sí. ¿Sí? Quiso llegar. Todo culpa de Marcos Peña. Apretó al Banco Central para que ponga la tasa en el 20. Llegó a estar en el 100% y ahora está en el 50%. Sí, y encima, digamos, puso a la gente loca y ahora hay que poner 30.000 millones de dólares en el mercado, ¿para qué? Para que no nos lleven puesto y no se estalle la crisis por los aires, todo para tapar las macanas que hace ese incompetente. Pero eso es todo culpa de Marcos Peña. Y decime cuándo arrancó todo esto, el 28 de diciembre. Y él fue el artífice del 28 de diciembre. Claro, porque él fue el que quiso apretar al presidente del Banco Central para que lleve la tasa al 20%. Ahora, Melconian lo hizo polvo al presidente del Banco Central. No le perdonó a nadie lo de Melconian. Bueno, ahí podemos tener diferencias conceptuales. Porque a vos te gusta Sturzenegger, vos decís que vos lo bancás. A ver, vamos a esto. Lo actuado por Sturzenegger hasta el 1 de octubre del 2016, y eso está en todas mis declaraciones, evitó una hiperinflación. O sea, el tipo es el mejor presidente del Banco Central de la historia. Frente a ese... ¿De la historia? De la historia, sí. Porque lo que le tocó enfrentar a Sturzenegger pasó 2 veces en la historia argentina, en el 59 y en el 75. Y en ambos casos la inflación se sextuplicó cuando hubo que resolver lo que tuvo... 75 fue Rodrigazo. Exactamente. Entonces, cuando vos tomás que la cantidad de dinero en Argentina crecía al 47%, que la bomba de los futuros te la llevaba al 80 y pico, digamos... Habla en español, por favor. ¿Cómo? Habla en español, porque no te entiendo la bomba del futuro. La cantidad de dinero iba a crecer cerca del 80%. Todo eso es historia. Yo lo que quiero saber es cómo sigue esto. Te lo estoy diciendo. Así como me dijiste el 28 de diciembre estoy diciendo que se van a dar la piña, se dieron la piña, ya está, se dieron la piña. Ahora, ¿cómo sigue esto? Okay. Fondo Monetario Internacional. ¿Está bien o está mal? Es que no le quedó otra alternativa. O sea, si no tienen que, tienen que hacer un buen ajuste todavía muchísimo más desordenado. Sí. Entonces es una forma de minimizar los daños. Pero vos, ahora que ya
fracasó el programa y que tuviste que ir a pedirle la escupidera al Fondo Monetario porque ya nadie te quiere financiar, ahora tenés que empezar a hacer el ajuste en serio. ¿Sí? ¿Por qué? Tenés que poner las cuentas en orden, ya está, se acabó el juego. Entonces ahora, ¿cuál es el problema? Que el ajuste que vas a hacer ahora, como es sin confianza, va a ser recesivo. Mirá, ahí está una placa que te mandan para vos. El riesgo país crece a su mayor nivel desde 2016. Pero claro, porque ¿qué pasó? Chiche, ayer el jefe de gabinete, ¿qué dijo? No, esto está todo fenómeno, en realidad el programa sigue. O sea, ¿qué mostró? Cero voluntad de poner en orden las cuentas fiscales. Entonces, si esto se desmadra por las cuentas fiscales, te tenés que dar cuenta que tiene que cambiar el programa fiscal. Y no lo hace. Entonces, digamos, ¿cuánto tiempo nos va a soportar el fondo? Porque lo que viene ahora es, vamos a ir al fondo. Obviamente que querer hacer el ajuste ahora en este contexto va a ser recesivo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber menos laburo, que va a haber menos salarios y que además la inflación va a ser más alta. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? Porque va a haber tasa más alta. Pues, obvio, la tasa de interés. A ver, cuando el Fondo Monetario Internacional te pone plata para que vos tengas una economía recesiva. El Fondo Monetario te pone guita para que el ajuste sea menos doloroso. O sea, ahora el ajuste va a ser doloroso. El tema es... ¿Pero qué va a pasar? ¿La gente se va a morir de hambre por la calle? No entiendo. A ver, ¿le van a sacar plata a los jubilados? ¿Van a borrar los planes sociales? No, la inflación... Doloroso ella. Bueno, pero lo que vas a tener es que la inflación le va a ganar a los salarios. Y va a haber menos laburo. Tenés 25% de inflación. Bueno, va a ir arriba el 25%, seguramente. Hoy la inflación ya viene al ritmo del 28%. Y cuando toman los indicadores cortos están arriba del 30%. Digo, Chiche, y lo más probable es que los salarios reales caigan. Déjame hacer una pregunta, y es una pregunta. Sí, por favor. Escúchame, si vos subís el dólar, suponete a un valor donde se estabiliza a 30, vamos a suponer, ok, 28, 30, y a la vez el Banco Nación y ANSES están muy posicionados en LEVAC, ¿no los financiás? Porque creo que hay un 20% de las LEVAC que las tiene Banco Nación y ANSES, ¿no? Bueno, pero a ver, eso... Fíjate esto. Tiene un costo altísimo eso, digo, ¿no? No, porque esto es gravísimo y está muy bueno el punto que levantas, Raúl. A ver, porque esto es lo que yo quiero señalar. Suponete lo siguiente, Chiche. Vos... ¿Pero qué preguntó, Raúl? Que yo no entiendo. No, porque estaba hablando del deterioro patrimonial, por ejemplo, sobre ANSES. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjate... Tiene el LEVAC, vos subís el dólar, tiene menos dólares. Exacto, por eso. Fíjate esto, es tremendo, lo que acaba de preguntar Raúl es tremendo. Fíjate esto, yo voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Suponete lo siguiente, si vos tuvieras que tomar tus ahorros de toda tu vida, ¿sí? Que son los que vas a usar para tu retiro. Hoy, ¿entrarías a tasa o entrarías al dólar? Al dólar. Ok, y eso es lo que quieren hacer todos ahora. Por eso hace todas estas medidas el Banco Central, de apretar a los fondos y a los bancos para que las retengan, las renueven. O sea, toda esta alquimia financiera que ¿cuánto va a durar? Lo que un pedo en una canasta. ¿Sí? Modera tu lenguaje. Perdón, discúlpame. Por lo de la canasta. No, la canasta. Obvio, claro. No va a ser por lo del pedo. No, claro. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que la ANSES, sin embargo, le va a renovar. ¿Qué quiere decir? No tiene más remedio, si la ANSES bueno, pero si vos fueran tus ahorros no harías eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado, vía la ANSES, te está perjudicando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos pedirías más tasa que el 40%. Si llegó a tocar el 100% en el mercado secundario la tasa, ¿sí? Entonces, ¿por qué vas a renovar al 40%? Porque es una renovación compulsiva, ¿sí? Entonces están utilizando los instrumentos del Estado, ¿para qué? Para joderle la vida a los jubilados. Mirá vos, ¿te das cuenta? Lo grave... Eso es lo que preguntó Aragón. Sí, exacto. Sí, era eso. Es decir, el retorno que tienen esas LEVACs hoy es menor. No compensan el efecto del tipo de cambio. Claro, exactamente. Claro. O sea, estás empobreciendo a los jubilados futuros, por ejemplo. Mirá si es grave eso que dejó trascender el gobierno del fin de semana. Los jubilados tienen una base, una base de cálculo diferente a lo que vos estás haciendo. No depende del fondo, digamos, de garantía de sustentabilidad. Una parte, no depende o sea, una parte se financia con impuestos y otra parte con el fondo de garantía de sustentabilidad. Pero lo que quiero que veas es cómo los distintos gobiernos, ¿sí?, que viven
de espalda al mercado y haciendo cosas al mercado, a la larga terminan jodiendo a la gente. Sí. Es decir, porque si fuera mercado, la tasa no es ni 40 ni 50. ¿Y cuál sería la tasa? Y si llegó a tocar el 100... Ahora, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue esta historia? El 28 de diciembre me dijiste que se dan la piña. Perfecto, se dieron la piña, ¿correcto? Ahora, ¿qué Pero pasa? te lo estoy diciendo. ¿Qué va a pasar? No me está diciendo nada. Te lo acabo de decir, te dije. Va a haber recesión. Va a haber recesión. Eso va a caer el empleo. Va a caer el salario real. O sea, van a perder los salarios contra la inflación. ¿Durante cuánto tiempo? Digamos, por lo menos un año. Vos decís que vamos a entrar al año electoral con ese panorama. Con esa economía recontra débil. Y entonces el punto es, ¿qué va a pasar entonces con las cuentas públicas? Pero pregunto, ¿van a costar igual a pesar de ese escenario? Vamos a suponer que ese escenario se produzca. ¿Ese escenario te garantiza salir del quilombo? No saben nada. Si ponen las cuentas... Al final de... Pasamos un año... Este es otro. También. Chicos, silencio, por favor. Pasamos un año de bajo salario, todo eso. Vos decís que al final, después, ahí vemos la luz. Si ponen las cuentas fiscales en orden, sí. Si van a pensar, como declaró Marcos Peña el otro día... Nadie da la vida por las cuentas fiscales. Hay países importantísimos que tienen las cuentas fiscales... Piña... Bueno, a ver, no, Francia no tiene las cuentas fiscales al día, no tiene piña. Pero no, Italia no tiene las cuentas fiscales al día. A ver, Chiche, Estados Unidos no tiene las cuentas fiscales Chiche, al día. pero pará. ¿Por qué no querés las cuentas fiscales al día? Pará. Javier, me volvés loco. No, Chiche, pero pará. Es cierto que muchos países del mundo tienen déficit fiscal. Obvio. Sí, pero pará. Y son países modelo en el mundo. Pero dame un segundo, por favor. Te escucho con atención. Pero vos, vos podés tener déficit fiscal financiero, que es que vos tenés un déficit fiscal primario, un resultado fiscal primario, que es el operativo, después le restás los intereses y llegás al financiero. Sí. Todos los países del mundo, salvo los bananeros como Argentina, tienen resultado primario positivo. Después le restás los intereses y tienen déficit financiero. Argentina, ¿cuánto tendría que tener de resultado primario positivo para sostener el endeudamiento que tiene? No tengo ni idea. Bueno, te lo digo yo, 2,5 puntos del PBI. Y tiene un déficit, el año pasado terminó con 4. ¿Qué quiere decir? Que la brecha que nosotros... 6,5. Bueno, listo, ya está. ¿Te das cuenta dónde está el problema? El problema está ahí, es el fisco. Es decir, entonces entonces ¿qué pasa? Ninguno de los políticos quiere renunciar a sus privilegios. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Un brutal ajuste sobre la población. Entonces, lo que dijo ayer el jefe de gabinete, ¿sí? Digo, esto no es un problema si a mí me gusta o no me gusta. Es decir, tenés al Iber ahí y no podés decir, no, yo voy a seguir acelerando porque lo voy a romper todo y voy a aumentar la producción de cubito. Pero vamos a suponer, insisto, está bien, yo te acepto esto del déficit, como digamos, esta religión del déficit fiscal. No es religión, Chiche. Es una religión, te estoy diciendo que hay países que tienen... Pero Chiche, te estoy diciendo cómo es en el mundo. Todos tienen resultado primario positivo. Argentina tiene resultado primario negativo. ¿El resultado primario qué es? ¿Lo que entra y lo que sale? El operativo, claro, antes de pagar los intereses de la deuda. Todos, antes de pagar los intereses de la deuda, todos tienen resultado positivo. O sea, es un... Nosotros no tenemos eso. Ni eso tenemos. Es demencial lo de Argentina. Y además tenemos el déficit del Banco Central, el déficit de las provincias, el déficit de los municipios. Es un... ¿Cómo? No, eso igual va aparte. Pero Ronaldo lo tenés que pagar, ¿no? Yo no oigo. ¿Qué? Está bien, pero digamos, eso no... A ver, vos podés tener países, no sé, te doy un ejemplo. Australia tuvo 30 años de déficit, no de comercial, de cuenta corriente. Sí, de cuenta corriente. Pero, ¿por qué? Porque si vos tenés mucha más inversión que ahorro, nada, eso pasa como loco, no pasa nada porque vas a crecer. El problema es que el déficit que nosotros tenemos es consecuencia del delirio fiscal, que esa es la parte más grave. Entonces, el problema acá es, a ver, Chiche, en el año 75 volamos por los aires con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. Sí. El Rodrigazo, como vos muy bien dijiste. 82 volamos con la tablita, Sí. 12. Volamos, 11, discúlpame. Volamos por los aires en el 89 con Alfonsín con 8 y la convertibilidad voló con 7. Nosotros entre nación, provincias, municipio y la posición de letra del Banco Central tenemos 10. Y se está encareciendo el crédito en el mundo. Era obvio que nos iban a cortar el crédito.
Pero fíjate, ¿le pasó a todos los países de América Latina? No, nos pasó solo a nosotros. Y bueno, entonces ¿no será que nosotros tenemos algún problema más grave? Bueno, lo que dice Melconian. Y bueno, pues está bien, yo lo dije primero. Ya sé que lo dijiste primero vos. Lo que yo no me está diciendo es cómo sigue. Recesión, perfecto. Un año de recesión. En algún momento siempre se sale la recesión. Por el rebote del gato muerto, claro, del gato sí, libre. pero ojo, Chiche. Ojo, si Argentina se pone los pantalones largos y hace el ajuste, sale. Si Argentina no se pone los pantalones largos y Marcos Peña sigue con esta idea de que tiene que ser laxo fiscalmente... Dame 3 puntos del ajuste que hay que hacer. Bueno, yo... ¿Dónde se puede hacer? Yo lo que digo salarios? es... No podés. No, yo he dicho, eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de la chilena... No se puede. Además, al Fondo Monetario Internacional no le gusta el PPP. Pero si yo no... Porque es, digamos, deuda encubierta. Está bien, claro. pero yo no propuse el PPP. Yo propuse el sistema de iniciativa privada, la chilena, con garantía, no le cuesta un mango. Pero no se puede, Milei. No se ¿Cómo puede, que no se puede? Lo hacen los chilenos, lo hacen los peruanos, lo hacen los colombianos, lo hacen en Suiza, pero acá no podemos. La obra pública son votos, un Milei. poquito. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que no le gusta la obra, no le gusta el PPP. A mí tampoco me gusta el PPP. Yo propuse otro sistema. Sí, ya sé, pero renegociar los contratos, pero no hay tiempo ahora. No, eso es para lo que tiene que ver ¿qué está con los pasando? subsidios Hay mucho económicos. Están llegando muchas preguntas para Javier Milei. Dice, soy Daniel. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando nos dejen de prestar dinero? El déficit de la balanza comercial del año 2017 fue de 8.500 millones. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar los créditos? A ver, estamos hablando de eso. ¿Qué va a pasar? Es lo que está pasando ahora. Nos cortaron los créditos. ¿Qué? Nos cortaron el crédito, entonces por eso tuvimos que ir al Fondo Monetario. Entonces tenés que ajustar. Si no ajustamos... A ver, pero si hay no que ajustamos... parar la obra pública, imparable. No hay, bueno. Imparable, la obra pública imparable. ¿Qué más? Digo, tenés que eliminar de cuajo los subsidios económicos redefiniendo los contratos. Bueno, los contratos puedes redefinirlos, pero te lleva tiempo. Pero está bien, eso lo puedes hacer. Pero no puedes parar digamos, la obra pública. eliminar las transferencias discrecionales a provincia No la puedes instantáneamente. hacer. Y bueno, entonces, ¿sabes qué? Que estalle. Que estalle, Chiche, que estalle. Si no se puede tocar ninguna de las partidas que no tienen costo social, que estalle entonces. Total, digamos, pagamos el costo todos los argentinos hundiéndonos en la pobreza. Está bien, ¿qué otras preguntas hay? Otra de las preguntas es esa, ¿cuánto tiene que llegar el dólar para que se acabe esta crisis y qué son las LEVAX? Mucha gente no sabe qué son las LEVAX, tiene miedo a lo que va a ocurrir mañana. Entonces se preguntan, fácil, sencillo, para explicar, ¿qué son las LEVAX? A explicarle a la gente qué es la LEVAC, porque si no... A ver, las LEVAX es un instrumento que se llama Para letras... sacar plata, sacar plata de la calle. El nombre es Letras del Banco Central y por eso se llama LEVAC y es un instrumento por el cual el Banco Central vende esos bonos, porque eso es un bono, y a cambio retira dinero de la plaza, de la calle, para que haya menos inflación. Igual no la pararon la inflación. No, imagínate si no le renuevan las LEVAX, ¿a dónde va a ir la inflación? ¿Qué otra pregunta más? Digo. Se preguntan también cómo van a hacer para pagar créditos. Gente que sacó créditos para hipotecarios, para comprarse su casa, ¿qué va a pasar con esta gente? Bueno, si tiene salario en blanco y si va a acompañarlo, no creo, no sé, esa es mi opinión. Yo puede postergar el pago, puede agarrar los plazos. Sí, hay chances, hay mecanismos para protegerlos. Digamos, si el préstamo es a 20 años, lo pueden transformar en un préstamo a 30. Y aparte hasta, digamos, si se queda sin laburo, hay algunos seguros que puede estar 2 años sin pagar. María Ripeta creo que va a sacar un préstamo de eso, ¿no? ¿De qué? ¿Vos no vas a sacar un préstamo de eso? ¿De qué eso? No, digo, porque tenía ganas. Se quiere casar con un departamento. No. Pero parece que no lo va a poder. No es el momento. Dice. Ahora no va a conseguir un crédito ni de casualidad. Pero otro día una compañera nuestra tenía un crédito a 20 años y ya lo postergó a 30. Claro. No, yo tengo 3 créditos a tasa fija, tengo suerte. ¿A tasa fija? Uy, los vas a licuar de lo lindo. Si le aumentan el sueldo. Está bien, pero digo... Claro. Ahora, Javier, ¿pero no te hace más competitivo tener un dólar más alto? ¿No te genera una ganancia en ese sentido? No, ese análisis que hacen los economistas está mal. ¿Por qué? Y de hecho es porque la competitividad depende de 3 grandes factores, por decirlo de alguna manera. Por un lado, tiene que ver con el peso del sector público dentro de la economía, ¿sí? Que es enorme, porque la tasa impositiva para el que está en blanco es 70%,
y la eficiencia del sector público, que es pésima. Por otro lado, la tasa de interés, que tiene que ver con el riesgo país, el cual está subiendo. Y después, con los salarios medido en dólares, para hacerlo fácil. Entonces, si no ajusta el sector público, ¿sí?, va a seguir siendo enorme en términos del PBI. Si además no pone las cuentas en orden, el riesgo país va a seguir en ascenso. Entonces, la única alternativa que es devaluar, ¿sabés qué significa? Bajarle el salario a la gente. Pero si está devaluando. Y bueno, ¿y qué te crees que va a pasar? La pobreza y la indigencia va a aumentar ahora. Hoy se devaluó ¿cuánto? ¿7%? 7% la devolución. En el día. Bueno, venimos del día de y aparte lo que viene perdiendo de reservas. Hoy 400. No, te cuento, pará. Por lo menos 500 perdió, porque cuando abrió, yo tuve que ir al banco y vi cuando rompían el papel y pusieron que los tenían a 26. Sí. Entonces, Abrió a 26 ese. claro, Sí. iban a abrir en 23.80. Yo publiqué el papel porque le pedí, ¿me das el papel viejo? Y puse los dos papeles y saltó a 26. Y el Banco Central metió 500 millones de dólares. O sea, al toque. Con lo cual, digo, por lo menos Pero perdió hoy 500. dijeron que estaban dispuestos a vender 5.000 millones. 5.000 millones, exacto. Como para parar. Pero a 25. Esos 5.000 era a 25. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Bueno, está bien, pero digo, Yo bueno, lo que no entiendo- a 23, a 25.90 los vendieron. Chiche, no se confirmó el dato todavía que acabas de dar hace un rato, que tiene que ver con la renuncia aparentemente del presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. No está confirmado todavía, estamos tratando de chequear la información, pero aparentemente habría pedido licencia por tiempo indeterminado, diciendo, bueno, busquen otro en mi reemplazo. De todas maneras, te lo pregunto, Bueno, Javier. González Fraga le hizo mucho daño el año pasado al gobierno. Pero te lo pregunto, ¿no cambia nada que renuncie González No, para Fraga? nada. Bueno, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Cuando lo echaron a Melconian, a inicio del 2017, lo echaron por hacer bien su trabajo. Básicamente, el Banco Nación tenía una posición en Levax de 150.000 millones de pesos. Sí. Si la cantidad de dinero crecía al 30, como creció el año pasado, ¿cuánto debería haber terminado el año el Banco Nación? Con 200.000. ¿Con cuánto terminó? Con 100.000. ¿Por qué? Porque vos pasabas por la puerta del Banco Nación y te tiraban un crédito hipotecario. ¿Para qué? Para ganar las elecciones. Eso generó un boom de crédito absolutamente artificial. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, además implicó que la cantidad de dinero se acelerara en su crecimiento 12%. O sea, que te metió entre 7 y 8 puntos de inflación. Pero es movilizador de la economía. Pero, Vos tenés un crédito, compras un departamento, el departamento interviene en los obreros de la construcción. ¿Qué querés? ¿Un país? no, ¿Un pero, cementerio? no, Chiche, pero no. Todo genera movimiento. Chiche, a ver, una cosa es cuando vos lo generás genuinamente. Genuinamente. No, bueno, esa herramienta no era genuina, eso era como emisión monetaria. Tenemos un veterano de los negocios financieros, que es Carlos Carrascosa, ahora no sé si sigue retirado o no, y que quería salir por este tema, me interesaría escucharlo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Chiche, ¿cómo andás? Bien, me imagino que deben ser épocas importantes para vos. ¿Lo estás balconeando o estás metido en el mundo de la finanza todavía? No, a ver, ya no me dejaron un mango. Pensá que 15 años de esto, Sí. pagando pericias, abogados, todo eso, ya quedé en la lona total, Sí. ¿viste? Pero tenés opinión. Por supuesto que tengo opinión. Me gustaría escucharlo, Sí. Carlos. Bueno, este economista que vos dijiste, que el viernes pagaba el 100% de tasa, Sí. es una realidad, pero es por 5 días. Sí. Entonces que no venga a tirar pelotas que provocan una incertidumbre en la gente. Lo mejor que puede hacer ese señor es callarse la boca, ¿ok? ¿Por decir por Javier? Sí, miel, algo así se llama. Ni idea quién es. No, ya se fue. ¿Quién era? No, uno que está ahí en cámara. Ahora, el Javier Milei es pero sabe mucho, Javier. Vos decís que no Que sabe, no Javier. diga más estupideces para tirar bronca contra la gente. Está bien. A ver, pero no entiendo cuál es tu objeción. Él dice que esa tasa que fue Él circunstancial. en
en un momento dado dijo que el viernes se pagaba el 100% de tasa de interés. Y es la diferencia que hay entre el viernes y el martes, a una tasa del 40%, que si la llevas a los 5 días hacen un 100%. Pero eso no quiere decir que haya vigente una tasa en negro del 100%. Está bien. Aclarado el punto. ¿Tiene razón en eso? Sí, no, pero no deja de ser un elemento de mercado. O sea, lo que te está marcando es la característica del desequilibrio. Y si al señor le molesta que yo diga lo que opino, o sea, discúlpame, primero estamos en un entorno de libertad y cada uno dice lo que se le da la gana. Segundo, digamos, tengo, algo de espalda para decir lo que digo, ¿sí? Y, digamos, con ese argumento no hay que decir las cosas, debería, digamos, entonces el gobierno estaría súper contento, ¿sí? Y ahora todo el mundo se estaría desayunando. Entonces, mientras que vos decís que yo me tengo que callar, que no tengo que decir, ¿sabes qué? La gente que me hizo caso ganó mucha plata. Es decir, pero a vos te debe interesar que pierda plata. O sea, yo, ¿sabes qué? Yo, digamos, hago profesionalmente mi trabajo. O sea, no soy un operador. Carlos, te mando un saludo, agradezco la gentileza. Bueno, ahora lo que quiero saber... Bueno, una locura, digamos, o sea, pretendiendo de que yo me calle. O sea, con el desastre que es la política económica. O sea, entonces él es de lo que adhiere, que por ejemplo me llamaron apocalíptico, liberalote, ¿sí? Desestabilizador, ¿cómo? Plateísta, ¿sí? Y hace un año, ¿sí? Me tuve que fumar a todo el gobierno, digamos, insultando y todo. Y ahora, un año después, ¿sí? Ahora están los videos dando vuelta. Pero vos lo seguís bancando a Sturzenegger. Pero, a ver, yo lo que digo es lo siguiente. Yo, digamos, adhiero fuertemente a lo que hizo Sturzenegger hasta el 1 de octubre de 2016. Después él cambió el esquema de política monetaria. Desde mi punto de vista, y está expresado públicamente, está por escrito también, están los videos, yo no adhiero al inflation targeting controlando la tasa de interés. ¿Sí? Pero también es cierto que el año pasado no cumplió la meta por culpa de lo que hizo González Fraga desde el Nación. De largar créditos. Claro, artificialmente. Y eso, la plata que tienen, la Nación tiene plata para prestar. Sí, pero esa plata, digamos, la tenía asignada, ¿sí? A, digamos, contener la movilizador. Los bancos tienen que movilizar. Ok, bueno, está bien. ¿Sabes qué movilizó? Te lo pregunto, no te lo estoy diciendo de una afirmación. Te lo pregunto. Chicos, por favor, silencio, se pueden callar. Perdón. Chicas, se pueden callar un poquito, gracias. No, lo que digo es lo siguiente. Entiendo que los bancos tienen que ser movilizadores de la actividad. No me sirve que sean grandes operadores. Está bien, está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Es que vos creés que la gente se asuste con un banco presta. Está bien, a lo mejor González Fraga prestó demasiado. Bueno, ahí está el tema. Bueno, prestó indebidamente. Prestó para generar un boom de crédito para que ganen las elecciones. Con eso. Bueno, ahora está el problema, en los pufas dentro del Banco Nación. ¿Listo? O sea, ¿y quién lo va a pagar? O sea, quieren crear la historia lo va a pagar. No, bueno, todos los argentinos. Vamos. Entonces, y eso metió 7 u 8 puntos de inflación el año pasado. O sea que si no hubiera sido por lo que hizo González Fraga a pedido de Marcos Peña, la inflación del año pasado hubiera sido del 17 o 18%. Mirá vos. ¿Vos decís que los créditos movilizaron la inflación? Claro, porque no eran créditos legítimos. Fueron créditos contra emisión monetaria. Es decir, artificial, papel pintado. Ahora, ¿qué va a pedir el fondo? Porque yo no termino de entender bien eso. ¿Qué le va a pedir el fondo? ¿El fondo ya está monitoreando esto? Sí, claro. La decisión de hoy de vender 500 millones y todo eso. Sí, lo está monitoreando. ¿El fondo a cuánto quiere el dólar? ¿A 25 mangos? No sé, digamos, o sea, me parece que tratar de impulsar una devaluación en un contexto donde la demanda de dinero está cayendo es tirar nafta al fuego. Tirar nafta al fuego. ¿Vos decís que están propiciando una devaluación? ¿Cuándo? Si alguien propiciona una devaluación hoy... Está devaluando todos los días. Bueno, porque no tienen forma de pararlo, porque ese es otro problema. Es decir, porque el nivel de incertidumbre que hay sobre la economía es enorme. Entonces, se derrumbó la demanda de dinero. Al derrumbarse la demanda de dinero, te salen a correr. Es decir, la única forma... Pero, a ver, por ejemplo, vos sos un operador de mercado. Sabés que todo este desastre lo generó el déficit fiscal. ¿Sí? ¿Qué tendría que haber dicho anoche Marcos Peña en el programa de Majul? Además de ponerse nervioso y todo cocorito.
Decir, no, ok, bueno, nos dimos cuenta, nos equivocamos, vamos a hacer el ajuste fiscal como corresponde. ¿Qué dijo? No, siga. Siga, es piña. Es decir, entonces, hoy tu alternativa es cómo minimizás el daño. ¿Cómo se minimiza el daño? Haciendo el ajuste fiscal. ¿Sí? Un ajuste fiscal que mapee con tus necesidades de financiamiento. Pero vos querés parar la obra pública, es imparable. Pero, a ver, yo lo que no te entiendo es, hay una lógica que, digamos, hay cosas que podés hacer y cosas que no podés hacer, ¿correcto? Bueno, entonces, si no se puede parar esta locura fiscal... No podés parar la obra entonces pública. vamos a una crisis, listo. Lo va a parar la crisis haciendo pobre más todo. Listo. No va a pararlo, no podés Bueno, pararlo. listo, vámonos a una ¿Querés crisis. bajar el sueldo de los jubilados? No podés bajarlo. no dije eso. ¿Querés bajar el sueldo de las asignaciones? Tampoco dije eso. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que querés hacer? Yo te dije, quiero recortar la obra pública, yendo al sistema a la chilena, quiero recortar las transferencias discrecionales a esa provincia, quiero recortar, digamos, los subsidios económicos redefiniendo los contratos. Esos son 6 puntos del PBI. Y con eso, digamos, reducir la obra pública, reducir el déficit. Se acabó el problema. Casi que quedás en equilibrio financiero. Bueno, veremos si lo hace o no. A ver, Pero hay muchos empleos, Chiche, en la obra pública, 600.000 empleos. No son 400.000, pero de cualquier modo, ¿Cómo haces? lo que el fondo no quiere es el PPP. Yo tampoco quiero el Que PPP. esconde, Es verdad. esconde la deuda. Es verdad. Es deuda escondida, sí. Pero eso no funciona. Bueno, de hecho saltaron los Dicen, escándalos de- yo no sé lo que dice el fondo. A ver, yo avisé que este sistema del PPP no iba a funcionar y además permite que haya corrupción. Sí. Bueno, pero yo propuse otro. ¿Pero cuál eligieron? ¿Eligieron PPP? ¿Qué querés que te diga, Chiche? O sea, digo, yo propuse el otro, pero ¿sabes cuál es la ventaja, ya sea del PPP o la obra pública? Que sigue pasando el dinero por las manos porosas de los políticos. Siempre pasa por... Y bueno, entonces el problema está ahí, entonces. Espérame un segundito, cuidar el hogar entre todos es esencial, mira. La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y saca todo tipo de manchas. Resalta los colores. Perfuma tus prendas. Y para eso está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido esencial. Limpieza total. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Te resulta difícil concentrarte en tu cabeza, está en las nubes, te olvidas de todo. Para vos salió Harto Stop Memory, el primer sobrecito para disolver como un jugo de naranja que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. Harto Stop Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes que ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento, mejorando tu atención con fenilalanina, vitamina B5 y B6 y biotina. Ponerle combustible a tu mente como tiene Milei. Y para proteger tu piel castigada por los cambios de temperatura, usa Harto Stop Super Aloe, que es el reparador celular y regenerador que tu piel necesita. Si me da bola a mí, te lo agradecería, ¿sí? ¿No? ¿Listo? Ok, bueno, perfecto. Yo lo que no entiendo, te lo digo sinceramente, ¿cómo va a ser la reducción? ¿Vos sabés qué es lo que le va a pedir el fondo? ¿El fondo le va a pedir eso nada más? ¿Con eso te alcanza? No, yo creo que el fondo lo que le va a pedir es que pongan las cuentas en orden de acá al final del mandato. Que era lo que originalmente te eran las metas fiscales de Prat Gay, de cerrar los números fiscales. Porque si no, con la plata que te presta el fondo hoy, suponete que no se la usan en la corrida ni nada, ¿no? Sí. Con la plata que te prestaría el fondo hoy, vos igual tenés que ir a buscar el financiamiento del mercado por los intereses. O sea, esto te alcanzaría para cubrir con la meta del déficit primario, pero... El viernes, yo no termino de entender esto. Digo, más allá de que esto a lo mejor no tiene influencia en la crisis que estamos viviendo, en la crisis cambiaria esta, yo quiero decir lo siguiente. El viernes vendieron ¿cuánto vendieron? 1.100 palos. 1.100 palos. Y le pidieron 2.000 al Banco de Basilea. Y se los petinaron. Sí, 1.800... Le pidieron... Sí, era 1.800 y gastamos 1.100. Sí. ¿Pero cuál es el negocio? No entiendo. Pedir para devolver... No entiendo. Bueno, es lo que estoy diciendo yo. Están financiando la corrida. O sea, ¿por qué? Porque no quieren poner... Al Banco de Basilea le pidieron 1.800. Sí. Pero no quieren, digamos, a ver, Chiche, por favor. Es que no lo entiendo, ¿qué querés que te diga? Está claro que no, pero es que no le entra a nadie en la cabeza lo que hizo Marcos Peña ayer. Marcos Peña, a ver, todo este berenjenal, ¿sabés de dónde viene? Del déficit fiscal. ¿Qué tendría que haber dicho ayer en lo de Majul?
Si quería transmitir confianza, ok, vamos a poner las cuentas en orden como corresponde. Nadie te lo va a creer. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, entonces que lo eche. No, es carísimo. Si es parte del gobierno. Bueno. Es que es parte del problema. Pero eso es según tu criterio, no el criterio del gobierno. Para el gobierno está haciendo muy bien las cosas. Bueno, le va bárbaro a la economía entonces. Está fenómeno, estamos fenómeno. O sea, aceleró 10 puntos la inflación, quiso bajar la tasa al 20, la puso en el 50, se perdieron 9.000 millones de dólares de reservas. Está fenómeno, está fenómeno. El dólar saltó 40%. Ahora, si te das cuenta vos, que sos economista y estudiaste en la misma facultad que ellos, ¿por qué no se dan cuenta ellos? No, porque, porque hay distintas formas de ver el problema. Vos agarrás, si ponés un kirchnerista acá y ¿sabés qué te dice? No, el problema es que hiciste el ajuste fiscal. O sea, el desequilibrio fiscal te hizo todo este problema y te dice, no, el problema es que tenés desequilibrio que hiciste el ajuste fiscal. Los liberales. Dice, los kirchneristas, Juan Enrique dice, la culpa la tiene Milei, que es liberal, el liberalismo. Y este gobierno para mí es el socialismo amarillo. Claro. Pero por eso, pero ¿por qué estallamos? ¿Dónde está el corazón del problema? En el déficit fiscal. ¿Qué dijimos los liberales? Tenés que poner las cuentas en orden. ¿Qué te dicen los kirchneristas, por ejemplo? No. Hay que darle más rosca al déficit fiscal. Y bueno, o sea, ¿cuánto hubiéramos tardado? 2 minutos y medio en estallar. Bueno, o sea, pero hoy la evidencia queda claro. Vos sabés que yo te respeto mucho y tengo una gran admiración por tu conocimiento. Es que no estoy de acuerdo en nada. Pues está bien, no importa. No, pero nada, no estoy de acuerdo con nada. Pero no es cuestión de lo que vos sabés y todo eso. Yo lo que digo es, no puede ser que un liberal se asuste del desarrollo. No puede ser, no entiendo. No entiendo, si vos tenés, el país tiene que movilizarse, tiene que haber consumo. Más allá de que el kirchnerismo no inventó el consumo, el consumo lo inventó Adam Smith, lo inventó la historia. Siempre se hubo consumo. Sin consumo no hay vida. Chiche, a ver. No entiendo cómo ustedes se sientan sobre los criterios, digamos, arcaicos de decir, bueno, de acá no sale nada. No, eso a ver, no. Pero entendeme cuál es una lectura incorrecta. Bueno, está bien, debe ser una lectura incorrecta. O sea, el mecanismo por el cual las economías crecen no es el consumo, es el ahorro. Sí. El ahorro para consumir. El ahorro es postergar el consumo para consumir después. Ok, pero eso es otra cosa. A ver, seguime este ejemplo. Y para eso está el crédito. Como yo no puedo ahorrar, uso el ahorro. Pero podemos hacerlo con un ejemplo bien fácil. Sí. Robinson cruzó en el medio de la isla. Sí. Los cocos arriba de la palmera. Sí. Decime cómo hace esa economía para generar algo. Y sacó los cocos. Primero trabajás. No es que primero consumís, primero trabajás, ¿sí? Con lo cual primero producís. De lo que vos producís, una parte la consumís, ¿sí? Y una parte la ahorrás. Sí. Ese ahorro lo que hace es financiar la inversión. Esa inversión hace que aumente el capital por trabajador y la productividad sea más grande y los salarios sean más grandes. La economía que leí, que no son muchos, dice que el que ahorra es la empresa, no la gente. La gente no ahorra, ahorran las empresas o el Estado. Pero yo, persona de a pie, no cuenta con mi ahorro. ¿Querés que te dé los números de Argentina? Sí. Te vas a asustar. Sí. Viste que los chinos ahorran un montón. Los chinos ahorran, las empresas chinas, los chinos no ahorran. Bueno, el ahorro de los chinos es 40 puntos del PBI, invierten 40 puntos del PBI, por eso crecen a tasa china. Sí. Argentina, el ahorro en Argentina es 15% del PBI. Sí, nada. Bien, buen punto. Ahora fíjate esto. Pero sucede que eso se compone de ahorro privado y ahorro público. El ahorro público, ya lo vimos recién, es menos 10. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el sector privado en Argentina ahorra 25 puntos del PBI. Pero sucede que el Estado se lleva la mitad del PBI. Sí. Quiere decir que los argentinos de cada 2 pesos que ganan, invierten 1. Es decir, si no fuera por el rol nefasto del Estado en la economía argentina... Pero entonces el problema es del Estado, no de mi capacidad de producción. Bueno, obviamente que el problema es el Estado. Pero, Chiche, a ver, de vuelta, vos sabés que nosotros... Cuando aparece un banco que te presta para movilizar, para dinamizar la economía, vos lo censurás. No, porque si el ahorro si el crédito surge del ahorro, eso está bien.
Ahora, si el crédito surge de la emisión monetaria, eso es ficticio. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, yo no estoy en contra del crédito, todo lo contrario, estoy a favor del crédito. Pero el crédito que surge del ahorro, no que surge de la emisión monetaria. Ahora, Javier, vos siempre... Porque si no... Entonces vamos a, ¿sabes qué? Hagamos el plan fotocopiadora, le damos a la gente que imprima dinero y listo. Y sabes que vas a tener una hiperinflación. Los economistas siempre dicen que devaluar sin plan no tiene sentido y eso es correcto y ya hay experiencias que lo demuestran. Esta devaluación que estamos viendo de 20 a 25 en muy poco tiempo, ¿tiene plan para respaldarlo? No tiene plan. Esta devaluación. A ver, no. Lo que hay que. Esto es muy importante. Esto sí vale la pena. Es una devaluación reactiva. Esta. No es una devaluación pensada, es reactiva. Pues, bien, ahí vamos. A ver, no sirve nada. A ver, vos podés tener dos tipos de devaluaciones. A ver. Mira, antes los dos tipos de devaluación, sentí que te falta energía, Milei, llegó a la Argentina. ¿Me parece que me falta energía, Chiche? Alto top, energy frío, poderoso, concentrado, energizante que viene en sobrecitos interiores y que te ayuda a sentirte como antes. Alto top energy no es un medicamento, se prepara en agua fría como un jugo y contiene vitamina, calcio, minerales y extractos naturales de ginseng, ginkgo biloba y guaraná. Tómalo diariamente con tus comidas y vas a ver lo joven que te vas a sentir. Para recuperar tu energía, Alto top energy frío, y para calmar tu dolor, Alto top té caliente, de venta exclusiva en farmacia. Si ahora contestarle si querés. Bueno, esto es muy importante. Sí. Vos fíjate, todos los países del mundo devaluaron contra el dólar ahora. Sí, desde que tocó la tasa de interés 3%. Nadie como Argentina. ¿Cómo? Nadie como Argentina. Bueno, por eso es lo que quiero marcar. Todos devaluaron y sin embargo no se espera ninguna epidemia inflacionaria en ningún lado. Es más, cuando se dio el Brexit, la libra se devaluó 60% y no hubo inflación. ¿Qué quiere decir? Que cuando tiene que ver con el contexto internacional, no pasa nada, es un cambio de precio relativo. Con lo cual, digamos, no cambia la inflación, sino que algunos suben más y otros suben menos, pero no pasa nada. Ahora, cuando la devaluación surge porque la gente se asusta y sale del dinero, es decir, por caída en la demanda de dinero, ahí sí es grave y ahí es inflacionario. Sí. Fíjate esto, el 28 de diciembre... Técnico eso. Es muy técnico, no me entra en la cabeza. Está bien, pero el 28 de diciembre el jefe de gabinete espantó a todo el mundo y la gente empezó a salir del peso. Al salir del peso, los precios volaron. Yo lo que no entiendo es lo siguiente, yo te escucho con mucha atención en todo eso. Dice que cuando cambió la meta inflacionaria, al dar meta, eso espanta a la gente. Mejor que de meta. Pero no la cumplan es otra historia. Pero, Chiche, el problema no es que cambió la meta en sí mismo, sino que haya avanzado sobre la independencia del Banco Central. Está bien. Al avanzar sobre la independencia del Banco Central, ¿a vos te quedó la sensación? ¿Vos crees que en algún momento en Argentina hubo un Banco Central independiente? Realmente te lo digo. El único momento de la historia que hubo un Banco Central independiente fue durante la convertibilidad. ¿Roque Fernández fue independiente de Caballo? Sí. ¿Sí? ¿Caballo decía una cosa y Roque hacía otra? En realidad, o sea, sí, Roque fue... Es más, hasta Pedro Pou, que es el que viene después también mantuvo la independencia. ¿Y qué hizo Caballo cuando volvió con De la Rúa? Cambió el presidente. Lo echó. Ahí la tenés. ¿En qué terminó? En el 2001. O sea, entonces, digamos, esas cosas es que, mirá esto, la inflación antes de que tuviéramos Banco Central en Argentina era del 3%. ¿Quién inventó el Banco Central? Prebisch y Pinedo. Mirá vos. O sea, y los 10 primeros años el Banco Central fue mixto. O sea, mitad del privado, mitad de... La inflación fue 6. Después lo nacionalizamos. Anual, 6, anual. Sí. Bueno. Después lo nacionalizamos. Sí. ¿Sabés cuánto fue la inflación promedio hasta el 91? 225% anual. Tuvimos 2 hiperinflaciones, 5.000 en el 89. Tuvimos... Si no tenés Banco Central, ¿qué tenés que tener? ¿Una caja de conversión? Bueno, como por ejemplo tiene Hong Kong. Hong Kong no tiene Banco Central. Tiene yuanes. No, tiene dólar hongkonés. Tiene el Hong Kong y tiene los yuanes, tiene el apoyo del país más poderoso de la tierra. Esto pasaba antes de que dependiera de China. Sí. Vos ibas a Hong Kong, los billetes, por ejemplo, los imprime HSBC. Sí. O sea, no tiene Banco Central. No tiene Banco Central. Pero tiene moneda. Pero vos podés vivir sin Banco Central, lo que quiero decir. O sea, sí, es más, en realidad,
antes de 1445, ¿sí? Había monedas privadas, hasta que los monarcas dijeron, pará, esto es un negocio de novela, entonces, digamos, las acuñamos nosotros y además, o sea, tenemos el curso legal. El otro día me decía Felipe Sola, precisamente, si tuve un banco central propio con el patacón. Claro, exacto. Bueno, ¿sabés que la única provincia que puede tener todas esas cosas es la provincia de Buenos Aires, ¿sabías, no? Porque tienen permiso. Hasta puede tener ejército propio. Sentir rigidez articular frecuentemente. Mira, el colágeno es la proteína más presente en huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. Y como desde que tenemos 25 años en adelante venimos perdiendo 1,5% de colágeno, de nuestra capacidad de colágeno, empezás a sentir la molestia que sentís. Por eso apareció Alto Top Colágeno C+D. Es el primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo a lo largo